Esto habla de la degeneración de la palabra, de las enseñanzas del Señor y de lo que el Señor quiere hacer en tu vida, en su iglesia, en su pueblo. Y es trágico lo que está sucediendo porque no hay ni siquiera respeto en la casa de Dios. Las personas vienen y entran y quieren cambiar, no respetan a las autoridades, vienen para dañar, para destruir, para desobedecer, para traer el mundo e instalarlo en la iglesia. Y algunas veces los predicadores, por amor al dinero, entregan la palabra y el conocimiento de Dios para dañar. Se desvía la enseñanza de Dios en todo. Estamos muy lejos ya de lo que es el conocimiento de Dios. No se respetan las autoridades impuestas por Dios, no se respeta. Yo les dije que leyeran Judas. Espero que hayan leído Judas. El entender la palabra de Dios, seguirla, el privilegio que tenemos de estar en la casa de Dios. Hay una serie de cosas que se ha desvirtuado la palabra y el mensaje de Dios en todo, tanto de un lado como para el otro. Estamos lejos del conocimiento de Dios, de la raíz. Por eso yo digo que nosotros no somos de ninguna denominación, sino una iglesia primitiva, porque eso es lo que hay que establecer tanto en nuestras vidas como en nuestro pueblo. Y no permitir que el mal, que se ha institucionado incluso dentro de las iglesias para dañarla, para desvirtuar la palabra. Hoy día se ha cambiado el ser bueno y hacer buenas obras por el conocimiento de Dios y el cambio de una vida. Por eso lo que más se predica en este lugar es el cambio. Cambia tu vida, porque cuando tú cambias tu vida y el Espíritu Santo puede hablarte, puede enseñarte, puede instruirte, entonces vamos a estar hablando lo mismo y pensando una misma cosa. Si entendiéramos bien lo que es Jesús, este lugar estuviese lleno. Cuando yo preparaba para este día, el Señor trajo, yo tengo, no sé, hace mucho tiempo que yo no veía esta película, pero impresionante porque el Señor me la trajo, ya yo la había visto, pero justo lo que yo hablé es justo lo que la película, y la vi hace mucho tiempo, no la tenía totalmente entendida. Pero viendo la película digo, wow, qué impresionante el poder calcular qué tan lejos estoy. Y ustedes lo ven y se ve cuán tan lejos estamos porque no hay respeto en el templo de Dios, no hay respeto en la casa de Dios. ¿Cómo verá Dios esto? El irrespeto, la falta de consideración, la falta de entrega, lo que hoy el cristiano dice, soy cristiano. ¿A qué llama ser cristiano? Mi hermano, nos hemos desplazado tanto que a lo que llamamos bueno es malo y a lo malo le llamamos bueno. Hoy día estamos tan lejanos que instruir a tu hijo, enseñarlo y llevarlo por el buen camino es ser malo y duro. El permitir, el suavizar, el dejar, la indolencia, la falta de conocimiento en Dios nos está apartando. Hay una insensibilidad en los corazones del cristiano. Hoy se predica más de lo que Dios te va a dar que lo que Dios va a hacer si tú no haces lo que Dios dice. Hay una inmensa diferencia. Yo no estoy para combatir contra nadie, pero cuando vemos estos pastores populistas que le hablan al pueblo lo que el pueblo quiere oír y no lo que Jesús dice, y agarramos en Facebook y agarramos en cualquier y incitamos al cristiano que vea o que oiga esto, estamos siendo cómplices. Yo le doy gracias al Señor que voy a decir, y me he comprometido con el Señor para decir lo que es y no lo que queremos oír.
Y yo quisiera que llegue un momento donde yo a cualquiera de ustedes por amor pueda hablarle la verdad, lo que pasa, lo que están haciendo. Y hay personas que tú no le puedes decir la verdad, pero lamentablemente al final de sus vidas, wow, van a tomar las consecuencias. Mi hermano, estamos lejos. Estamos viviendo una generación terrible. Terrible. ¿Cómo ustedes creen que antes entrar a la casa de Dios y respetar, dañar, dividir, y todavía el que los mismos hermanos de adentro digan, "Ah, ¿qué le hicieron? ¿Cómo que qué le hicieron? ¿Cómo que qué pasa? Si no tenía por qué suceder desobediencia, maldad, falta de comprensión, de sensibilidad y respeto a las autoridades puestas por Dios. ¿Qué está pasando?" Y cuando leemos la palabra y hablamos y oímos lo que Pablo dice, leemos lo que Pablo dice de los últimos tiempos, leemos lo que nuestro Señor dice de los últimos tiempos, es impresionante. Esta película muestra la diferencia que hay de creer ser buenos con Jesús o creer en Jesús y hacer las cosas que Jesús dice. Mi hermano, últimamente se está poniendo en las iglesias carteleras para justificar y para decir lo bueno que son, lo que hacen, la obra que hacen, pero no se obren las vidas de los que están llevando la comida o la cobija o lo que sea a los pobres. Entonces hay una preocupación más grande en mostrarle al mundo lo bueno que son y que están haciendo la obra, y se les olvida los que tienen en su casa para hacer la obra en ellos. Esta iglesia tenía que haber estado llena. Hoy tenía que haber estado lleno. Yo quiero leerles para terminar. Yo sé que es un poquito tarde, pero... Y no iba a presentar la película porque pensé que duraba 1 hora y era 1 hora y media, pero bueno, vamos a leer esto y con esto terminamos hoy, ¿sí? Vamos a segunda de Corintios 11:1. Primera de Corintios. Perdón, segunda, perdón. Segunda de Corintios 11:1. Dice, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado, porque yo, humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde, he despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso, porque la verdad de Cristo que está en mí, que no se impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. Porque, ¿por qué
no os amo, Dios lo sabe. Mas lo que hago, lo que haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que aquellos en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Qué impresionante que aquí dice y llama falsos apóstoles. Y esa no es la moda ahorita. Y qué casualidad que justo se llamaran apóstoles en este tiempo. Y que son fraudulentos y hablan a través de sus concupiscencias y de lo que desean y de lo que quieren. Y el fin dice que va a ser destrucción. Y aunque digan y hablen cosas lindas y buenas, debemos tener discernimiento de espíritu, porque oiga, dice, esto quiero que entiendan, mi hermano, que estas palabras son para los cristianos. Y Pablo tuvo mucho problema con Corinto, porque Corinto era una de las metrópolis más importantes que había para aquel tiempo. Era como decir Nueva York. Era Corinto en aquel momento, era el centro de distribución de toda esa zona. Era rica, había muchos ricos había muchos dioses en Corinto, porque había de todas las naciones ahí, porque era un lugar próspero. Y Pablo entró ahí, en Corinto, y tuvo muchos problemas, porque había mucha libertad, mucho libertinaje. Y si ustedes leen Corinto primera y segunda, ustedes se van a dar cuenta del libertinaje que había. Y Pablo les habla y les dice, wow, qué increíble. Que viene otro hablándoles lo que no es, y bien lo aceptan. O sea, ¿cuál es el nivel que tenemos hoy de cristianismo? ¿Cuál es el nivel? ¿Cómo realmente debemos sentir, ver, entender la palabra y cómo debemos hacerla? Según por lo que pensamos, según nuestro nivel de entrega. No, es según el nivel de Dios. Y tenemos que aprenderlo y saber. Y la única forma de aprenderlo y saberlo es a través del Espíritu de Dios. Y si el Espíritu de Dios no está en nosotros es muy difícil. Y si no nos esforzamos, mi hermano, es muy difícil entrar en el reino de Dios, porque yo soy bonito y porque yo soy bueno, si no se entra por esto. Es un proceso de muerte y resurrección, así como lo hizo Cristo. Y me da mucho dolor porque veo cristianos que se dicen cristianos y no lo son. Y el Señor todavía no ha regenerado sus corazones, y todavía juzgan, y todavía dañan, y todavía manipulan la palabra. Y esté atento, porque mire lo que dice Pablo. Mire lo que dice Pablo, porque Pablo aquí arriba dice, y es impresionante lo que Pablo dice aquí, dice, ojalá me toleráis un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, ojos, oído, corazón, mente, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, ¿ustedes qué es esto? Usurpación. O sea, cosas que se oyen lindas, pero que Dios no ha dicho. Es otro. Y usted puede estar en una iglesia donde se lee la palabra de Dios, donde
se dicen cosas lindas, pero que bien no pueden ser enviadas de Dios. Y esto es lo que tenemos que discernir. Y esto, la única forma de discernirlo es con el Espíritu de Dios y con el conocimiento de la palabra. Yo les explicaba que, wow, qué duro para un pastor hoy en día, porque las personas ya no leen la Biblia en su casa, las personas no oran en su casa, vienen una vez el domingo, si vienen, es 1 hora, mi hermano, al mes son 4 horas, pero se dicen ser cristianos y no hacen nada de lo que un cristiano hace. Y si viene otro diciéndole algo lindo, algo que le gusta, algo que pueden utilizar para ellos como cristianos y utilizar lo que Dios da, pero no dar nada, lo hacen, pero no son tienen el corazón endurecido, no aman, no respetan, no consideran, no entienden, dañan, y su corazón hace tan endurecido, no son capaces ni siquiera de pedir perdón, no tienen conciencia, no saben lo que están haciendo, ni saben por dónde van, se llaman cristianos, y lo lamento, pero no lo son. Y es duro estos tiempos, es duro. Hay iglesias que no son el Cristo original, es una copia, y una mala copia. Pero ¿sabe por qué lo toleramos? Y como dice Pablo aquí, entonces viene otro diciéndote lo que no es, y lo toleras. ¿Por qué lo toleras? ¿Por qué juzgamos al que nos dice la verdad, pero nos gusta el que nos seduce como la serpiente? El que nos dice lo que queremos oír, lo que es grato. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque es nuestra naturaleza. Es nuestra naturaleza. Tenemos una naturaleza que nos gusta que nos digan la mentira. Aunque sepamos que es mentira, nos gusta. Nos gusta tener todo lo bueno de Dios, pero no somos capaces de entregarle nada a Dios por nuestro egoísmo. Yo espero que en estas 2 semanas, la semana que viene no va a haber enseñanza, vuelva otra vez, si lo leyó, vuelva a leer Judas y vea todo eso que está ahí. Es para los últimos tiempos. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? Apostasía. Estar separados de Dios y justificarnos, pero Dios no está ahí. Yo quiero que usted entienda esto bien, porque esto es bien importante entenderlo. Habla de otro Cristo y es Cristo. Es otro evangelio y es el evangelio. ¿Qué quiere decir esto? Que son 2 cosas totalmente diferentes, pero es una copia. Y en esto, Satanás es especialista. ¿Sabe? El anticristo viene nacido, oiga bien, a través y engendrado por un demonio. O sea, una mujer va a dar o ya dio a luz a un demonio. Y así como Jesús fue engendrado por el Espíritu de Dios, este demonio va a ser engendrado por Satanás. Él copia todo. Y es un Mesías para el mal. Él copia. Y aquí dice que no es de sorprendernos, porque el mismo Satanás se viste como ángel de luz. Se disfraza, mi hermano, se disfraza. Y si tú no tienes conocimiento, tienes que tener certeza de que estás en el verdadero evangelio. En el verdadero. Y por la comodidad y por la facilidad no estés desviando. Es increíble, a mí me sorprende que las personas vienen a la casa de Dios y no tienen ningún respeto con el pastor, ni ningún temor a Dios. Están en su casa
irrespetan, dañan, tienen actitudes. ¡Wow! Yo quiero verlo delante de Dios. Actitudes feas con los que lo sirven. Actitudes no de amor. ¿Cuándo? ¿Cuándo Dios te puso un sirviente para que te sirva el café? Gracias, mi hermano. Y si no te lo dio, dale gracias. Vienen a la casa de Dios a juzgar, a estipular, y ellos son incapaces de hacer nada. No valoran la obra de Dios, no valoran la casa de Dios. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Lo dice Pedro. Se introducen en la casa de Dios para dañar, destruir, así como Satanás se introdujo y estaba en la casa de Dios y estaba en el Edén y estuvo con Jesús. Estos son, lea Judas, los describe perfecto. Es una cosa impresionante. Mi hermano, yo espero que la película los haga reflexionar y entender a dónde debo yo estar. ¿Cuál es el grado que Dios me pide? Dios te pide que encestes 90 balones. Que no es suficiente 10, que no es suficiente 9. Que no creas que porque vienes a la iglesia y no faltas. Imagínese, y esto es tan mal. ¿Qué serán los que juzgan a los varones y a las varonas de Dios? Los que no hacen nada y juzgan. ¿Cómo se sentirá Dios? ¿Cómo lo verá Dios? Hay que despertarse, mi hermano. Hay que despertar. Muchos son llamados, pocos son escogidos. Estamos en últimos tiempos. Estos son últimos tiempos. Yo espero. La película la puedes encontrar en YouTube. La bajaron de YouTube. Nosotros la teníamos en CD, pero la bajaron de YouTube. La puedes encontrar ahí. Hay que reflexionar en esto. Hay que... ¿cómo se llama, Alan, en...? Tenemos que despertarnos. Hay que despertarse. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, mi Dios, te alabamos y bendecimos tu nombre. Y hoy venimos delante de ti, Dios, pidiéndote, Señor, que abras nuestros ojos, nuestro corazón, que nos enseñe, Señor, a encaminar, que enderece nuestros pasos, Dios. Que veamos, Señor, tal cual, cómo y quién tú eres, Dios. Que aprendamos a conocerte realmente, Padre. Y perdónanos, Señor, si de alguna forma, Dios, hemos irrespetado tu casa. Hemos irrespetado, Señor, aquellos varones y varonas, Dios, que tú pusiste, Señor, para guiarnos y enseñarnos. Enséñanos a valorar tu palabra, Dios. A tenerla, Señor, de primero en nuestras vidas. Enséñanos, Dios, a valorar, Señor, el que no nos hemos merecido nunca la gracia que tú nos diste. Enséñanos, Señor, a ser agradecidos, Dios, tanto contigo, Padre, como para aquellos, Señor, que han servido de instrumento de bendición para nuestras vidas y para conocerte. Danos entendimiento, Señor, de comprender, Dios, cuán alejado estamos de ti. Perdónanos, enséñanos, guíanos, muéstranos que tu Espíritu, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, háblanos, muéstranos, llénanos, capacítanos. Te lo pedimos, Señor, en este día, Padre. Líbranos, Señor. Y que toda insensibilidad, Padre, que haya en nosotros, Señor, poderla descubrir, Dios. Sensibilízame, Señor, para con mis hermanos. Sensibilízame, Señor, para con mis pastores. Sensibilízame, Señor, Padre, para con tu iglesia, para con tu pueblo. Sensibilízame, Señor, para con todas las cosas que te pertenecen, así como tú has sido sensible conmigo, Dios. Y sabes mis necesidades, Señor. Por esto, Dios, hoy te alabamos y bendecimos, te damos gracias hoy y siempre. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo te damos gracias. Amén. Que el Señor me los bendiga.
Que tengan un lindo fin de semana.